a revisar, ¿no? En los temas. Ya. Tema 1. Nociones fundamentales de estadística. ¿Qué hay que decir aquí? La parte teórica se encargan ustedes, ¿no? Una leidita, el libro listo. La ciencia estadística, rama de las matemáticas, que se ocupa de recolectar, analizar e interpretar la información cuantitativa y cualitativa. El objetivo es manejar ese conjunto de informaciones que nos permite detectar y plantear, analizar, estudiar y dar informe correspondiente sobre ese conjunto de informaciones que se llaman también un problema que se presenta, ¿no? Siempre los problemas, necesidades tenemos en cada una de las instituciones que hacer. Entonces solamente de ese lado detectamos la información correspondiente para interpretar, ¿no? Y dar la información. Ese es nuestro objetivo en la parte de estadística, que se maneja en todas las ramas, no solamente en estadística en este caso. Esa materia se aplica en micro, en macro, en la parte matemática e investigación operativa. En estadística 2 también van a seguir manejando estos datos correspondientes, ¿ya? Ahora, metodología de investigación. Tenemos 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. No necesariamente puede ser los 5, puede reducir a 4 o tal vez puede ampliar mucho más todavía, ¿no? ¿Cómo recogemos? Primero identificamos el problema, nos formulamos el problema, entonces dice formulación del problema. ¿Qué problema tenemos? Habíamos dicho en la facultad, ¿por qué existe abandono y deserción? Es decir, abandono y reprobación. ¿Por qué el alumno reprueba realmente? No será porque no estudian, no es eso, ¿no es verdad? Porque todos tenemos memoria, pero hay reprobados y hay abandono. Justamente cuando hay reprobación, hay abandono realmente, ¿no? El alumno es bien frágil, dice, cuando se aplaza mejor, abandonaré nomás, ¿para qué voy a ir? Ese es el carácter que tiene el orureño, la orureña. Somos muy frágiles, muy conformistas en realidad. Eso parece que es una causa fundamental para que el alumno pueda abandonar. Entonces podemos averiguar, nosotros presentamos el abandono y la reprobación como una tesis, un trabajo de investigación. Entonces la formulación está dada, ¿no? Identificar el problema, ¿ya? Una vez teniendo ya identificado el problema, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar, es decir, cómo vamos a recolectar esa información correspondiente. Hay que preparar en cartografías, hay que preparar seguramente en formularios, más que todo las preguntas. Y las preguntas siempre salen del cuadro, ya de los cuadros que vamos a emitir en computadora. ¿No? Los cuadros, tenemos unos 10 cuadros hacemos y de ahí sacamos las preguntas para poder llenar en el formulario correspondiente. Una vez trabajado eso, no es el problema que hay que formularse dentro de eso. Ustedes saben la parte de las 3 cualidades, ¿no? 3 cualidades que hay que tomar en cuenta: la inteligencia, la imaginación y, más que todo, la experiencia realmente, ¿no? Entonces, una vez teniendo ya preparado todo el conjunto de información, entramos al trabajo, al campo de trabajo se llama también, al campo de trabajo, a la recolección y crítica. Recolectamos la información, inmediatamente revisamos, criticamos la información. ¿Por qué ha salido así? Si se puede, hay que volver a entrevistar a la persona que hemos hecho la entrevista correspondiente, o si no, inmediatamente reemplazamos por otra persona o por otra familia. Se puede reemplazar, ¿ya? Entonces, cuando hacemos la declaración crítica, ya está bien depurado la información, sometemos a la tabulación. Eso les dije, ¿no? Antes se tabulaba a nivel manual. Ya hacíamos collages de las hojas de
del cuaderno o del libro para tener un chorizo grande y unas 60 preguntas entran ahí. Ahora es fácil, solamente codificamos para introducir a la tabulación. Sometemos a la computadora, nos sacamos, es decir, nos van a arrojar n cuadros correspondientes. Pero nosotros seleccionamos de esos cuadros, porque cuando decimos cuadros estadísticos, la computadora va a sacar cualquier cantidad. Entonces lo que necesitamos, sacamos, ¿no?, cuadros de salida. Estos cuadros podemos graficar ya el comportamiento que tiene. Conocemos las gráficas, entonces una gráfica adecuada al problema correspondiente. ¿Ya? Podemos sacar algunas medidas de tendencia central, ¿no? La media, la moda, la mediana, tal vez si se requiere la parte de la media geométrica, de la media armónica. Entonces, con estos cuadros hacemos una inferencia, inferimos ese conjunto de datos, ¿ya?, y sacamos una conclusión para poder presentar al señor jefe, al señor gerente, al señor director, a todo lo que corresponde en la parte superior. Esa es nuestra obligación, ¿ya? Entonces, en estos 4 o 5 pasos, el alumno puede basarse para recoger la información. Pero dentro de estos 3, 4, 5 puntos, tenemos varias cosas que hay que preguntarse, ¿no es verdad? ¿Tenemos plata para levantar una encuesta correspondiente? La primera pregunta. ¿Con qué personal vamos a trabajar? La segunda pregunta. ¿Con qué personal? ¿Tenemos personal para trabajar? ¿Y tenemos tiempo para poder presentar? ¿En qué tiempo? Porque nosotros pasamos clases normales, entonces hay que robar tiempo al tiempo en este caso para poder realizar. Si nosotros realizamos este trabajo, el alumno realiza, eso se llama interacción social, donde está en la parte del ejemplo les hemos dado, ¿ve? Entonces, con estos 5 puntos, el trabajo está terminado, ¿ok? Pero debe servir de algo. Pero ¿qué pasa en nuestro medio? En nuestro medio hacemos un trabajo, lo dejamos así, el director, el presidente no toma en cuenta siquiera. Y eso es lo que ha pasado en la alcaldía. Cada año se hacen proyectos, se formulan proyectos y planes, y el otro alcalde que entra no lo toma en cuenta. A mí no me interesan esas cosas, dice, yo voy a empezar con este otro. Por ahí tenemos proyectos que son inservibles, ¿no? Tenemos ese proyecto del mercado. Bolívar, por ejemplo, es un monumento al cemento que no tiene funcionalidad y toda la gente de ahí adentro sale afuera a vender, ¿no? Y ustedes conocen realmente. No tiene que ser así, tiene que funcionar realmente un proyecto. Tiene que funcionar, ¿ya? Entonces, esa es una primera parte que podemos decir. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ya la información ya se ha tabulado, se ha presentado. ¿Qué problemas puede presentarse dentro de ese proceso de tabulación de la información? Hola, hola, ¿me están escuchando, no? Ya. Una primera parte. Ahora a la segunda parte vamos a estadística descriptiva y estadística de inferencia. Muchos dicen división de la estadística, ¿ya? La estadística se divide en 2 partes, estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva también se llama deductiva porque vamos a deducir, ¿no? De ese conjunto de informaciones estamos deduciendo, ¿no? Aquí dice método para organizar y resumir y presentar datos de manera informativa.
Una vez teniendo la información, presentamos. Eso es lo que estamos haciendo en la primera parte de estadística. La segunda parte es estadística inferencial, que llamamos nosotros estadística 2, que van a llevar en tercero o cuarto curso, de acuerdo a las carreras, es eso. Entonces, la estadística inferencial, o se llama también inferencia estadística, cuando los métodos usados para determinar acerca de la población basándonos en una muestra, es decir, nos basamos en una muestra y de esa muestra inferimos la inversa de la estadística deductiva. Hemos deducido en la primera parte de estadística, mientras aquí vamos a inferir teniendo ya datos, vamos a tener seguramente algunos indicadores estadísticos, vamos a inferir para poder presentar a los jefes. Esa es nuestra obligación cuando decimos la clasificación de estadística. Dos estadísticas que nos permiten analizar ampliamente en función y en cada una de ellas. ¿Ya? Viene la población. Llamamos población un conjunto de todos los valores, todos los objetos o individuos en este caso, ¿no? Generalmente va a ser individuos, de donde sacamos una característica fundamental. ¿Qué queremos sacar de esa población? Queremos sacar las edades, llamaremos, las edades de los trabajadores. ¿Será necesario estudiar las edades en una empresa, en una institución, en una fábrica? Es muy importante realmente. Por ahí tengo gente adulta ya, entonces están en pos de la jubilación. Ya no van a trabajar bien, entonces hay que renovar. Si tengo gente joven, mejor todavía, así podemos explotar un poco más todavía, porque el objetivo es cómo hacer desarrollar, es decir, cómo explotar a los trabajadores dentro de una institución. Tal vez no vale esa palabra, ese término de explotar, sino queremos aprovechar realmente que la gente joven trabaja mejor que la gente adulta, ¿no? Entonces, población, un conjunto de personas, un conjunto de posibles valores o conjunto de objetos que se llaman elementos de una población. Pero como la población es gigante, entonces no se puede manejar todo ese conjunto de la población. Manejamos mediante una muestra. Si hablamos de los reprobados y del abandono, toda la facultad, ¿cuántos alumnos son? Son 7.000 alumnos que hay que entrevistarles, es demasiado. Entonces nos formulamos mediante muestras. Una muestra podemos sacar del primer curso, otra muestra del segundo, otra muestra así. Podemos analizar y sacar las muestras y trabajar, sacar la información. En eso consiste la parte de la población y muestra. Y siempre en estadística vamos a trabajar con muestras, porque cuando analizamos, sacamos las conclusiones de una muestra o población, son similares, entonces mejor trabajamos con muestras correspondientes. ¿Ya? Características de una población. La que buscamos es la característica fundamental de la información. ¿Qué tipo de información estoy manejando aquí? Informaciones que son variables cuantitativas o variables cualitativas. No puedo tener cuantitativa, puedo tener también cualitativa. Entonces, mayormente en estadística manejamos cuantitativas. Las cualitativas dibujamos la gráfica y algunas conclusiones. No se puede sacar porque son cualidades en realidad. Pero podemos sacar algunos indicadores que nos permitan también trabajar. En el libro está en la segunda parte del libro, tienen la parte de las estadísticas cualitativas, ¿ya? Ahora, ¿cómo identificamos si es cuantitativa? Identificamos con las letras, con las últimas letras mayúsculas del alfabeto. Y cada variable, cada variable tiene sus números, es decir, se representan con letras pequeñas, x sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta x sub n,
de acuerdo a la cantidad de variables que vamos a manejar en estadística. Mientras las cualitativas, ¿no?, se manejan mediante atributos, en realidad, mediante modalidades o atributos. Ahora las variables cuantitativas se clasifican en continuas y discretas. Llamamos continuo cuando manejamos con todos los decimales correspondientes, así de claro. Discretas cuando manejamos en números enteros que no se pueden descifrar, Pero tenemos ejemplos de ese tipo para ambos en realidad, ¿no? Para variable continua y variable discreta. Entonces automáticamente uno identifica qué tipo de variable estoy manejando para tener mucho cuidado en el manejo, ¿ya? Entonces sí, en la parte de las variables tengo continuas y discretas, pero también en la parte cualitativa tengo, ¿no?, nominales y, ¿qué cosa hemos dicho?, y ordinales, ¿no? Las variables nominales y las variables ordinales, que podemos identificar. Mucho depende qué es lo que nos está queriendo interpretar de la información. Mucho va a depender también qué cosa quieren los jefes para que nosotros podamos realizar un trabajo de investigación, ¿ya? Series estadísticas. Series estadísticas se refieren cuando ya están ordenadas en función del tiempo, ¿no? Puede ser en forma ascendente, en forma descendente, generalmente está clasificado en función del tiempo, ¿ya? Ya están ordenados en función del tiempo. Y tenemos ahí muchas informaciones que ya se tiene determinada. Por ejemplo, la matrícula facultativa está dada en función del tiempo. Lo único que podemos es agarrar de unos 10 años y proyectar hacia el futuro, porque sabemos el comportamiento, hay que averiguar el comportamiento que vamos a tener para los próximos años, en este caso, prevé realmente. Por ahí ya no alcanza el ambiente como ahora nosotros estamos sufriendo, ¿no? El campus del norte casi ya no cabe más. Pero si llegamos a 10.000 habitantes, ¿dónde vamos a coger? Entonces ya hay que pensar eso. Estadísticamente tenemos que proyectar utilizando las funciones matemáticas, ¿ya? Eso es referente al tema 1, ¿no? Identificar solamente las características de la información. ¿Hay algunos ejemplos? Hay algunos ejemplos. Tenemos ejemplos, por ejemplo, ¿por qué llamamos cuantitativa y por qué se llama cualitativa? Eso ya viene de la parte del ejemplo planteado. ¿Entendido? Sí, claro, claro. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Licen dijo que en la estadística se utiliza más la cuantitativa. Quisiera que me dé un ejemplo. Toda la información que tenemos es cuantitativa. Las calificaciones es cuantitativa. Las edades es cuantitativa. La producción es cuantitativa, ¿no? Ahora, las cualitativas. ¿Cuáles son las cualitativas? Las que se identifican mediante modalidades, ¿no? Las enfermedades son cualitativas, ¿no? Porque no son cuantitativas, ¿no? Tenemos diferentes enfermedades, entonces tengo diferentes modalidades que se identifican con las primeras letras mayúsculas, A, B, C, sucesivamente. Entonces, en estadística manejamos generalmente información cuantitativa. ¿Qué queremos? Las edades es cuantitativa. Ahora, dentro de eso hay que identificar si son cuantitativas, de variable continua o variable discreta. Las que se manejan con todos los decimales se llaman continuas, y los que se manejan en números enteros se llaman discretas. A ver, ¿cuáles son las variables discretas? Un ejemplo.
estás revisando, ¿no? Solamente cuando digo por puntos, el alumno hace lo posible de poder conseguir y responder. Cuando no digo nada, el alumno no, ¿qué va a responder? Preferible es callarse. No tiene que ser eso, sino que se tiene que preguntar. Si me preguntan toda la clase de la primera parte del tema 1, no importa, tardamos, pero aprendemos mucho. ¿No? Si no preguntan, ¿qué voy a hacer yo? Tengo que pasar inmediatamente, ¿no es verdad? Ya, ¿alguna pregunta más? Distribución unidimensional de frecuencias, tema 2. Cuando ya tengo ese conjunto de informaciones, entonces vamos a tabular esos procesos que hemos hecho y vamos a determinar en distribución de frecuencias. Para una distribución de frecuencias tengo que tener la información, que puede ser poco, puede ser mediano, puede ser grande, ¿no? Puede ser, por ejemplo, de unos 30 alumnos que hay que analizar, entonces inmediatamente lo hacemos. Puede ser unos 80 alumnos o personas, ya es una distribución de frecuencias. Puede ser unos 500 o 1500, una distribución de frecuencias. A eso se refiere la distribución de frecuencias. ¿Cómo tabulamos? Y para esto es lo que hay que pensar bien, ¿no? IE, la inteligencia, imaginación y experiencia. Todos tenemos realmente, solamente al alumno del diurno le falta la experiencia, porque no está trabajando, pero siempre los papás, las mamás nos indican qué es lo que están haciendo, porque ellas trabajan, ¿no? Y siempre nos cuentan, en mi trabajo se hace estas cosas, quisiera que me ayuden, nadie me ayuda, yo solo tengo que trabajar o yo solo tengo que decir. Muchas veces nos quejamos, pero mayormente los varones no decimos nada, ¿no? Solamente vamos a trabajar y listo. Y no todos estamos trabajando también con esta información, ¿no es verdad? Tenemos cajeros, por ejemplo, que está dedicado a la parte del dinero directamente. Entonces, mayormente se maneja estas cositas en proyectos y planificación. Por eso en la bibliografía también dicen libros, elementos principales de estadística para una planificación, para un proyecto, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo, distribuimos. Para distribuir cambiamos o denominamos en realidad las distribuciones de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3. Cuando son pequeñas ordenamos en forma ascendente, creciente o decreciente, listo, ya está ordenado. Cuando es distribuciones de tipo 2, entonces mediante intervalos de clase o las marcas de clase en este caso, la distribución tipo 2 es mediante marcas de clase. La variable x sub i, x sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta x sub n, con sus frecuencias correspondientes. Si son grandes, entonces hacemos mediante categorías, mediante intervalos de clase. ¿Por qué se hace mediante intervalos? Porque estamos recogiendo, porque la variable de la información es grande, entonces hay que reducir. Ahora, el número de intervalos debe llegar máximo a unos 12, nada más. Si tengo 13, 14, 15, ya no sirve en realidad, porque es un chorizo más grande. Entonces, por eso se delimitan en realidad, ¿ya? En los libros no van a ver de unos 15 intervalos, pero tampoco vamos a ver de unos 3, 4 intervalos. No tiene sentido, entonces mejor es hacer distribuciones de tipo 2, ¿no? Directamente distribuciones de tipo 2. Y para esto mucho dependerá de la variación de la variable, de la amplitud de la variable. Hay variables que utilizamos, ¿no? Antes, por ejemplo, en la Facultad de Economía las calificaciones eran de 1 al 5, nada más. Ahora es de 1 al 100. Mucho hemos ampliado ya. Pero también tenemos en los colegios las notas de 1 a 7, ¿no? Es más saludable manejar eso, no que manejar de 0 a 100. Pero igual manejamos, igual el alumno puede aprobar, puede reprobar, ¿no es verdad? Eso está dado ya, porque tienen sus límites correspondientes. A
A eso nos referimos en la parte de los tipos de distribución. Está de acuerdo a la cantidad de la información que se maneja. Ahora, distribución de frecuencias, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo distribuimos? Es decir, ¿cómo tabulamos? Hay fórmulas que nos permiten para poder tabular. Primero sacamos el rango, ¿no? Valor máximo menos valor mínimo, y tenemos el rango correspondiente para formular las categorías. Entonces, ahí determinamos dos autores tenemos. Aquí tenemos K igual 1 más 3,32193 logaritmo de N. ¿No? Con esto calculamos el número de intervalos. ¿Ya? ¿Qué se llama el autor de esto? Sturges, licenciado. Sturges, eso es. Sturges plantea, dice, a mí me conviene sacar mediante esta fórmula para averiguar el número de intervalos en una distribución de frecuencias. Mientras Collet-Shum, digo Collet-Shum porque son varios autores, ¿no es verdad? Collet-Shum tiene unos 5 o 6 docentes de investigación que trabajan en conjunto. Ellos dicen, a nosotros no nos interesa tener el número total de intervalos, eso vendrá de acuerdo a la información lista. Por eso ellos hacen variar de 5 en 5, de 10 en 10, dígitos de 5 en realidad, ¿no? Puede ser de 5 en 5, de 10 en 10, de 15 en 15, 20 en 20. Pero cuanto más estoy alargando, también estoy sufriendo algunos errores, estoy cometiendo algunos errores, eso se llama errores de tabulación, o errores de la interpretación correspondiente. Entonces aplicamos una fórmula para saber el número total, mientras con Sturges nos van a dar el número total de intervalos. ¿Para qué nos dan? Para que la distribución tenga similar a una distribución normal. Ese es el objetivo. ¿Ya? Ese es el objetivo. Entonces hemos dicho, todo fenómeno de Sturges siempre va a dar a una distribución normal. También el trabajador, cuando trabaja en horas de la mañana, no trabaja en la misma intensidad, ¿no es verdad? Todas las horas, las primeras horas. ¿Qué hacemos? Sean conscientes, ¿no? Entramos a la oficina, primero es la conversación siempre con los amigos allá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tal que el otro? Anoche yo he ido, anoche tenía un accidente, qué sé yo. Después a las 9 empezamos a trabajar porque ya no hay de qué hablar, hay que trabajar, recién trabajamos. Pero hay un momento en que el alumno, ya no en este caso el alumno, el trabajador, no está con su mayor eficiencia, con mayor interés en el trabajo, no escucha nada y trabaja. Se fija la hora, entonces si es las 11 ya hay que bajar ya la intensidad. 11:30 ya me he cansado, dice, creo que es basta esto. A ver, prepararemos para irnos. Entonces estoy haciendo una curva correspondiente. Por eso en matemáticas tenemos, ¿no es verdad? ¿En qué momento de la hora el trabajador realiza con mayor eficiencia? ¿No? Mayormente hay funciones que nos dan a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana. Puede darnos a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana. Imposible, ¿no es verdad? Ustedes entran a trabajar, ¿qué hacen? ¿Alguien trabaja ahí en el curso? Trabajan muchos, ¿no es verdad? Me dicen que trabajan. No, yo trabajo, dice, todos los fines de semana en matrimonios, yo soy garzón. Ay, el garzón igual, ¿no ve? Cuando entra a la primera hora no tiene nada que hacer, ¿no es verdad? Y cuando está trabajando, cuando hay que repartir la torta, qué sé yo, el vino, el brindis por ese sector, el garzón ya no tiene tiempo. Pero pasa eso, a las últimas horas ya no trabaja. Ya no trabaja, solamente se coge las copas, ¿no? Entonces, toda actividad está dada en una distribución normal. Esa curva normal
siempre vamos a tener. He dicho también, no es verdad, en que la vida de la persona también es una distribución normal. Por eso las becas hasta 30 años tenemos a nivel internacional. Pasan los 30 años, ya no hay becas, ya no salen ya. Entonces, antes de cumplir los 30 años, el alumno tiene que buscar becas. Nosotros qué hacíamos, como enamorados íbamos todos los sábados a La Paz, al ministerio, para averiguar qué becas tenemos. Pero también hay muñeca dentro de eso, ¿no es verdad? Los que tienen familiares que trabajan en el ministerio son los primeros que salen. Y al último a la población en general. Eso es lo de malo que tenemos, ¿no? Ya. Entonces aquí tabulamos, encontramos la variación correspondiente. Entonces aquí dice, por ejemplo, esto es de las horas de trabajo, ¿no? Imagínense de las horas de trabajo, cuando ya hemos tabulado, la frecuencia más alta, ¿dónde está? Está por debajo de los 50, ¿no? En 20, es decir, 8:30, 8:35. Entonces, la mayor parte de los trabajadores están entrando en punto con 5 minutos más de tolerancia. Ya no es atraso esto. 5 minutos tienes tolerancia. En ese tiempo están entrando. Y sabemos, ¿no? Corriendo están yendo. Porque pasa 35, ya tienes multa, ya tienes sanciones. Entonces no puedes entrar. Entonces siempre vamos a tener la parte central, puede ser incluso más antes, ¿no? Está. Pues cuando tengo ya la tabulación correspondiente ya puedo interpretar, pero tal vez no puedo, así mirando a estos números, entonces graficamos. En la gráfica ya va a salir con una cola a la derecha, con una cola a la izquierda. Entonces el técnico ya interpreta, dice esto está mal, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? A la mayor parte de los trabajadores están atrasándose. Inmediatamente hay que, ¿no? Tomar recaudos. ¿Quién representa o quién controla, por ejemplo, las entradas, las salidas? Es decir, el comportamiento del trabajador es el director de recursos humanos, ¿no? Jefe de personal. Él es el responsable. Pero si él es otro irresponsable, lógicamente sus trabajadores también son irresponsables. Entonces hay que poner siempre una persona seria que tenga razón de ser, que tenga personalidad más que todo, para que pueda manejar ese con. Eso yo les dije, ¿no es verdad? Cuando era de recursos humanos de la universidad he trabajado yo en la parte administrativa 10 años realmente, a la docencia y la parte administrativa. Entonces les he conocido de memoria que unos 5 trabajadores no me sirven de nada. Por mí los votamos. Pero, no, eso depende del sector en realidad. Si tengo muñeca con el sector, ¿qué me van a votar? No es verdad. Entonces, esos 5 trabajadores casi nunca trabajan porque siempre están en la calle. Cualquier pretexto busca para salir a la calle y pasearse ahí. Entonces, esa clase de gente ya no tenemos en la empresa privada, sino que en la empresa privada es totalmente diferente a la empresa pública. Mientras en la empresa pública manejamos a nivel de políticos, ¿no? Influencias, más que todo. Donde hemos identificado también los yuncos, ¿no? Ve, ahora mismo ya han dicho en la alcaldía, ¿ve quiénes son yuncos? ¿Qué tal? Dejen de ser malversadores, ¿qué tal? Pero a ver, veremos cómo manejo. Entonces hemos tabulado así, ¿ya? Ahora hemos hecho 1, 2, 3, 4 filas más. Eso ha sido bien claro cuando estoy en esta parte. Les he dicho, como fines de enseñanza, vamos a hacer la marca de clase, es una distribución de tipo 2. Con fines de enseñanza vamos a sacar la frecuencia acumulada. En esta forma se saca. Con fines de enseñanza vamos a sacar la frecuencia relativa. Aquí podemos hablar nosotros en términos porcentuales, sí, podemos hablar
También podemos sacar con fines de enseñanza, Erika, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada. Pero en el examen no me van a hacer así, cuidado, yo les voy a mostrar. El alumno se olvida y me hace así, ¿no? ¿Qué pasó en el examen? Igualito me han llenado 1, 2, 3, 4, todos los cuadros. Y cuando el examen es presencial, yo les digo, ¿qué estás haciendo? Les digo, no, está haciendo por esta parte. Entonces me dice, pero nos han enseñado así, pero lean la pregunta. En la pregunta no dice, no ves realizar una distribución de frecuencias, la marca de clase, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada. No dice así la pregunta. Es que han tardado toda la hora, se lo han consumido aquí. Ya no hay horas para el resto de las preguntas. Por eso se salta inmediatamente a el tiempo es muy corto. Claro, va a ser corto porque se lo han consumido pues la hora aquí, ¿no es verdad? ¿Qué tiempo más han tardado? Por lo menos unos 20 minutos han tardado aquí. Ya no hay tiempo, ¿no es verdad? Entonces ese el alumno tiene que fijarse, de acuerdo a la pregunta, la respuesta. Entonces, para eso, ¿qué debo hacer? Leer 2 veces, ¿ya? 2 veces, y interpretar la situación que considera. Entonces, a ver, aquí la pregunta, aquí hay N preguntas en realidad. A ver, ¿qué preguntas tenemos por parte del alumnado? ¿Estamos entendiendo? A ver, hay que volver a entrar. Ya han vuelto 45. El alumno rápido tiene que volver, ¿ya? El sexto ya no quiere volver. Entonces, a esto llamamos distribución de frecuencias. Hay fórmulas para realizar, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia acumulada, teóricamente sabemos bien.
el primer valor de la frecuencia absoluta es la misma en la acumulada, 2 es 2. Después sumamos consecutivamente 2 más 3, 5, 5 más 5, 10, 10 más 8, 18, 18 más 12, 30, 30 más 20, 50, 50 más 15, 65 más 5, 70, debe darme exactamente la suma total de la frecuencia, ¿no? La suma total de la frecuencia. No me da ese valor, entonces inmediatamente revisamos para encontrar el error, ¿no? ¿Ya? Ahora, las propiedades que tiene. ¿No? La primera propiedad dice que la frecuencia relativa debe estar entre 0 y 1. Así de claro. Esto también hemos hecho en la parte de las desigualdades, ¿no? Los signos de desigualdad. Entonces, que la frecuencia relativa debe ser mayor o igual a 0, menor o igual a 1. Aquí, en la frecuencia relativa, no debe haber mayores a 1. Todos son, están viendo, todos son mayores a 0. ¿Okay? Pero tampoco hay 1. Menores a 1 en realidad. 2 está dado entre 0 y 1, nada más. La segunda propiedad, la frecuencia relativa necesariamente debe darnos como resultado 1. Solo así se puede aplicar. Entonces, estamos... Ahora, la sumatoria de las frecuencias es igual a n mayúscula. La sumatoria es la muestra que estamos determinando, debe darme una cierta cantidad. Esa cierta cantidad es la población o muestra a n. Esta f sub i, cuando sumamos, va a ser aquí sumatoria de f sub i. A eso nos referimos en la parte de las propiedades que tiene. A ver, alguna consulta hasta aquí. Licenciado, Vale. en la fila del número de trabajadores, en el intervalo 1, 2, 3, en el 3, en donde dice 5, en la frecuencia absoluta, en la frecuencia relativa es 0,07143 y en el último igual el número 5 y es diferente por un número nada más. ¿Por qué es eso? Lo que me estás diciendo es, en el 5 tengo 0,0714,143. En el 12 también es 0,17,143. Sí, licenciado, pero en el último 9, en la frecuencia absoluta, en la fila última igual es 5 y es 0,07142 en la 143. ¿Por qué en la primera 143 y en la segunda 142? Sí, esa, licenciado. A ver, ¿alguien puede responder por 5 puntos? Eso les hemos explicado ya. ¿Por qué tengo en el primero 143, la terminación está hablando, y en la última 142? Para que la suma total sea igual a 1, exacto. 1 puede ser eso, ¿no es verdad? Porque en la primera estamos ponderando. Pero como hay repetición de números, 5, 5, en la segunda ya no ponderamos, porque si voy a ponderar también al próximo par mayor, va a resultar ya más 1. ¿Cuándo va a solucionar? Sin que digamos eso, cuando tenga 5 decimales. A ver, trabajen con 5 decimales. Ya no van a ponderar así a 43, 42, sino que directamente lo que sale va a dar igual a 1. Por eso decimos, mejor es trabajar con 5 decimales que trabajar con 2, con 3, con 4. ¿No? Aquí hemos trabajado con ¿cuánto? 2, 4, 5, 5 incluso tenemos aquí. Entonces hay que tomar siempre en cuenta donde hay repeticiones, mucho cuidado.
Si aquí tengo 3, hay otro 3 por ahí, entonces en la misma situación hay que ponderar. Y el otro hay que fijarse, porque los dos voy a ponderar, entonces ya no me va a dar aquí 1. ¿Cuánto me va a dar? Más de 1 va a ser, pues. 1.0001 va a ser. Entonces ya no estoy ponderando bien, aunque el último dígito ya no tiene representación correspondiente, pero tiene que ser 000. Ese es el problema que se suscita cuando hay repetición en la frecuencia correspondiente, ¿ya? Esta frecuencia no manejamos nosotros, sino que viene del campo real. Entonces aquí hay 5, aquí hay 5. Uno hemos ponderado a 40. No está 43 y el otro 42, ¿no? Eso es lo que se hace cuando existe ese dualidad. ¿Cómo es? Dualidad de funciones. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Sobre esto, el alumno debe fijarse en el libro qué cosas más debe ver, algo más. ¿Cómo graficamos? Eso también tiene que graficarse. La frecuencia relativa, la frecuencia absoluta se puede graficar, se puede graficar. La frecuencia relativa se puede graficar, se puede graficar. Todo se puede graficar en realidad con estos datos que tenemos. ¿Ya? En función del tiempo nosotros hacemos así, les hacemos nada más. ¿Alguna cosa? Aquí hemos hecho la tabulación correspondiente. Hemos tabulado, ustedes han tabulado y aquí está, de los 80 trabajadores, la tabulación que se saca. Representaciones gráficas está en función del fenómeno de estudio. Cuando tiene esta variación uniforme, se llama distribución monomodular. Hay distribuciones de diferente variación. En la primera 5, en la segunda 5, en la tercera 10, tercera, cuarta 10, digamos. 20 hasta 50 no podemos limitar. Entonces, eso se llama multimodular. Igual graficamos ambos, igual sacamos también las medidas de la media aritmética, las medidas de la moda, como también de la mediana. Es indiferente sacar de ambas distribuciones. ¿Ya? Tema 3, medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central es la media aritmética, la media armónica y la media geométrica. Esas son medidas de tendencia central. Dentro de eso también se considera, muchos dicen de tendencia central a la moda y a la mediana, pero yo digo de posición, por eso en teoría dice una medida de tendencia central o de posición. Entonces la moda y la mediana son medidas de posición porque estamos dando puntualmente, estamos fijando dentro de una distribución de frecuencia. Dentro de eso tengo método abreviado de la media aritmética. Bien entra ese media, es decir, el método abreviado, no solamente es para la media aritmética, hay que tomar en cuenta para la desviación estándar también, para la desviación típica, se llama también desviación normal, igual podemos aplicar la fórmula abreviada. Su nombre dice abreviada, nos van abreviando el tiempo. En corto tiempo realizamos el ejercicio correspondiente, por eso se aplica las medidas de tendencia central por el método abreviado. Ahora la moda tengo mediante máximas y mínimas, ¿no es verdad? Entonces, la moda en una distribución de frecuencias. Han dibujado, ¿no es verdad?, con los puntos medios en el histograma. Eso se llama polígono de frecuencias. Eso ya es una serie continua, ¿no? Es una serie continua o variable continua. Entonces, matemáticamente sabemos sacarlo de él, ¿no? ¿Por qué llamamos punto máximo? ¿Por qué llamamos punto mínimo? Y eso es lo que hay que aplicar en el campo real. ¿Ya? Bien.
Un ratito. Ya. Ya, el tiempo no me alcanza. Ya. Latas para en hornos, esta no parte. son charolas. Yo charolas para hornos, charolas va a meter. La mamá tiene, pues. Ya. Quedaremos en esta parte. Yo tengo clases a las 10 con otro curso. ¿Listo? Si tenemos tiempo, en la siguiente clase podemos revisar también. Pero ya hemos dicho, en la siguiente clase vamos a empezar con la parte a dos variables, ¿no? Es una función matemática. Vayan revisando todas las funciones matemáticas. ¿Por qué se llama recta? ¿Por qué se llama curva? ¿Qué tal? ¿Ok? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Ya. Si no hay, debo salir inmediatamente para entrar al otro lado, ¿ya? Ya, conmigo entonces hasta aquí, hasta la siguiente semana. Nos toca el día... Miércoles. Nos toca martes. Miércoles. Ya, hasta el miércoles entonces. Ya, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Cuida.